¿Qué tal? Estamos en Entre Casual Retro con Adriana Andrade. Es un excelente inicio de semana para apagar fuegos, porque este episodio, cuyo título he decidido llamar Fuegos en todas partes, que igual también podría referirse como toda clase de fuegos, es debido a que los 4 títulos que he elegido tienen algo que ver con el fuego. Inevitablemente nos vamos a quemar, pero va a ser una buena quemada porque la vamos a manejar de una forma que nos va a llegar directo al corazón y no vamos a saber cómo fue que llegó y lo seguimos teniendo. 4 títulos que sin duda formaron parte de cuando yo iba creciendo y para algunos adultos que fueron películas memorables. Hoy en día no se mencionan tanto como quisiera, pero gracias a Entre Casual Retro tengo esta merecida oportunidad para compartirla con ustedes, ayudarlos a redescubrirlas o recordarlas, porque tienen grandes actores, grandes tramas y tienen un corazón que da bastante por enseñarnos. Entonces, GoldenEye. Dicha esa palabra mágica, nos remontamos al año 95, después de tener una ausencia de casi 6 o 7 años que no estaba James Bond en la gran pantalla. Obviamente que yo estaba un poco nervioso por ver una película de James Bond después de lo que viví con Daniel Craig, a quien yo considero es el mejor Bond, y hace un par de meses, creo que a inicios de año para no equivocarme, las volví a ver desde Casino Royale hasta No Time to Die, dándome cuenta que no, en efecto, la barra estaba demasiado alta. Pero aún así, la barra se había puesto alta gracias a Pierce Brosnan. La primera película de Bond que vi fue El Mundo No Basta, y me emocioné más por tener a Dennis Richards. Lamentablemente, pues era un niño, ¿qué podía decir? Ahora, puedo apreciar mucho GoldenEye a cuando era un niño, a mí me aburría. Ahora de adulto me doy cuenta de que Martin Campbell, el mismo director que puso en el mapa a Bond con Casino Royale, lo hizo con Pierce Brosnan, porque GoldenEye fue una aventura clásica que no solamente podías disfrutarla en la gran pantalla o en tu casa, sino hasta jugarlo, porque hay un videojuego, el primer tirador en Nintendo 64, que sigue siendo famoso y considerado el mejor videojuego. Yo no tuve la oportunidad de jugarla, pero quienes lo hicieron siguen hablando de ella porque de por sí la película fue muy emocionante. Casi no recurrieron a la tecnología visual, todo eran efectos prácticos, los escenarios, como suelen hacerlo hoy en día, porque como que a James Bond no le va bien y no le funciona cuando recurren mucho al CGI. GoldenEye tiene esa vibra de espectáculo clásico que se ha vuelto nostálgico y sigue siendo de las favoritas al lado de la de Daniel Craig. Por sí sola se defiende, aparte de tener a Sean Penn, Isabella Scorupco, Franken Janssen, Judi Dench y Alan Cumming entre el reparto. Volverla a ver me emocionó desde que inicia hasta que termina, y la canción de Tina Turner todavía la tengo pegada en la mente porque para mí es una de las mejores canciones, y yo no tenía la menor idea de que Bono, U2 estuvieron involucrados con la letra y la música. Con razón. Entre algunos datos curiosos, se debe a que Timothy Dalton iba a ser una tercera, pero debido a una disputa legal entre la familia Broccoli y MGM, hubo este retraso de 6 años y Dalton decidió no renovar el contrato, por lo que cuando decidieron llevarla a cabo, ya había caído el muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría había desencadenado un cambio en el panorama político, así que decidieron tomar una dirección más contemporánea al año en que se ubicaba. Querían a Liam Neeson, Hugh Grant, Ralph Fiennes y Mel Gibson para el papel de James Bond. Pierce Brosnan fue el elegido, y eso que él estaba rumorado para reemplazar a Roger Moore, pero debido a una renovación de su contrato de una serie le impidió, y tuvo la oportunidad 10 años después.
Judi Dench fue la primera mujer en tomar el papel de M, y todo porque Stella Remington se convirtió en la primera mujer en liderar el MI6 en el 92. Y de hecho Judi Dench ha sido una pieza fundamental que continuó con Daniel Craig, dándonos quizás el mejor adiós en Skyfall. Anthony Hopkins y Alan Rickman rechazaron el papel que terminó siendo de Sean Penn, y fue lo mejor. Fue la primera vez que se usó solamente el CGI en la entrada, cuando Bond sale y dispara y sale la sangre y todo eso. Ahí se usó solamente para ese detallito. El salto al principio fue un stunt real. Lo llevó a cabo Wayne Michaels y fueron 720 pies. La taquilla global fue de 352.1 millones con un presupuesto de 60 millones. Fue la película más taquillera en su momento de James Bond, y al igual que la de Daniel Craig, conforme avanzaba, cada estreno aumentaba, siendo algo totalmente muy distinto. Si no han tenido la oportunidad de ver las películas de Pierce Brosnan y tienen curiosidad, sin duda GoldenEye debería ser su opción más favorable para darnos una idea de cómo fue Bond en los 90, ya que esa película, como lo reitero, fue divertida, innovadora. Hubo momentos que a lo mejor decías, no puede ser, pero en otras que no. Se usaba también como sin querer queriendo el doble sentido, en especial la villana que interpretaba Franken Jensen por el On a Top. Algunos van a captar más o menos a lo que se refiere. Y la verdad, Pierce Brosnan era muy elegante. Y no se diga la belleza de la chica Bond, que no era como se esperaba, y destruyendo la ciudad y la traición. Fue muy buena fórmula. Ahora, nos quemamos con Seven. Se me revuelve un poco el estómago al impactante crudo mensaje y la delgada línea de esperanza que se trazan por las actuaciones de Morgan Freeman y Brad Pitt, que en la dirección de David Fincher la colocan por encima del género, en un giro que hasta la fecha sigo sin recuperarme. Es que lo de la cabeza me dejó traumado de por vida, que lo había olvidado, y fue un aspecto chistoso porque mi madre comentaba de que a ella le encanta esta película y yo la veo, entiendo que te encante, pero es muy difícil por lo fuerte que es, y una forma muy innovadora de abarcar los 7 pecados capitales con un asesino serial que Kevin Spacey como John Doe, la verdad que sí se introduce como un villano que ya muchos no lo comentan, pero lo bueno es que Seven sigue siendo esas películas clásicas que tiene mucho peso y que nadie se atreve a rehacerlas, y nunca debería rehacerse por lo perfecta que fue y porque Freeman y Pitt tuvieron una química extraordinaria, como también Gwyneth Paltrow. Los datos curiosos serían que la historia vino de un guionista frustrado que lo escribió sobre un asesino que usaba los 7 pecados capitalistas como parte para lidiar con su depresión. Vaya manera, ¿no? Lo que hay en la cabeza lo plasmó de una forma maestra. Después de su fracaso con Alien 3, Fincher decidió correr el riesgo y defendió el final de La Cabeza, porque el estudio quería cambiarlo. De hecho, lo reescribieron, y Fincher y Freeman respaldaron a Pitt, quien se rehusó a no firmar el contrato si no respetaban el final original. Pitt se metió de lleno en el papel, que se desgarró un tendón durante la persecución que tuvo, y debido a ello tuvo que tener la mano enyesada por casi todo el filme, y como no filmaron en orden, hay unas tomas que yo no me había dado cuenta. Si se fijan mucho en sus manos, la forma en donde está sujeta o que está muy cubierta, es un dato que no lo hubiese imaginado. Kevin Spacey pidió que su nombre no apareciera en los créditos iniciales y estuvo ausente en toda la campaña publicitaria porque no quería que su revelación como el villano fuera como anticlimático, y funcionó. Pitt aportó su vestuario, y un dato curioso porque el papel que hace Pitt iba a ser para Denzel Washington y él lo rechazó por parecerle muy oscura y demoníaca. Después del tremendo éxito, se arrepintió y por esa razón empezó a tomar papeles como Training Day
o posesión. La entrada de Seven fue revolucionaria, de una forma que te da la sensación de que el mismo asesino la estuvo escribiendo y era lo que buscaba Fincher. Una secuela estuvo presente, pero nunca se concretó, debido a que el presupuesto fue de 33 millones y la taquilla hizo 328.4 millones. Una obra maestra que está a la par del Silencio de los Inocentes, que de vez en cuando me gusta verla, pero me sigue impactando por lo directas que son visualizados esos crímenes y por el duro mensaje que nos da el asesino en los últimos 15 minutos, porque la secuencia en donde van los dos detectives y el asesino hasta la fecha, es un diálogo sorprendente que me ocasiona pesadillas, y a pesar de que no vemos literalmente la cabeza, uno no puede evitar imaginársela y ponernos en los zapatos del detective que interpreta a Brad Pitt, que en cierta manera me encanta cómo distingue a David Mills, porque es un personaje que no podemos sinceramente descartar, y es un personaje memorable también que se pone a la par y que cae en las garras del asesino psicópata. Vamos a aligerar un poco el fuego por uno amigable. Padre de la novia, parte 2. Igual de buena que la primera, aunque el humor sigue siendo impecable. El giro inesperado de las embarazadas y el cierre sentimental al final fue algo muy distinguido que se quedó presente en mí, porque cada que veo esas películas, la verdad, uno sí que sueña con tener esa clase de familia, y se tiene, por hacernos recordar esos momentos muy importantes que deberíamos de valorar. Y es que la música o los flashes o el paso del tiempo te siguen como que desprendiendo, o el mensaje que te dicen que todavía los padres siguen viendo a sus hijos como si fuesen pequeños, te ayuda como ahora hijo adulto a comprender un poco por qué la sobreprotección o por qué son de esa manera, ¿no? Cuesta un poco cuando no se tiene hijos, pero cuando lo ves reflejado en esas producciones y las revisitas con las décadas, sí te cambia la perspectiva. Cuando la vi de niño, que me moría de la risa, a cuando ya estoy de adulto, que me conmueve bastante y casi me roban un par de lágrimas. Y lamentablemente me quedé ganas con una tercera, que sí hubo. La reunión en Zoom durante la pandemia en el 2020, que fue un gran éxito. Aún así, nos tenemos que conformar con ello ante la ausencia de Diane Keaton, cuyos últimos minutos que nos muestran en la segunda entrega, la verdad, ella riendo algo se siente nostálgicamente mágico y da duro a uno. Charles Shire regresó al lado de Nancy Meyer como la guionista, director y guionista. Steve Martin como George Banks sigue siendo espectacular. Diane Keaton como Nina Banks, la adoro, la sigo amando. Martin Shaw como Frank me divierte, aunque aquí tuvo un momento más tranquilo. Kimberly Williams como Annie, me encanta esta mujer, bien bella. Kieran Culkin como Matty, decente. Eugene Levy como Mr. Javid, a pesar de que ofendió a muchos, estuvo bien en lo que cabe, es entretenimiento. Yo creo que todo se vale. Tuvieron que reconstruir el set desde cero porque no tenían idea de que iba a haber una secuela. Entonces, pues ni modo. Un cantante de country llamado Brad Presley fue a ver la primera película esperando reencontrarse con su novia. Él confesó que cuando vio a Kimberly Williams dijo: me encantaría casarme con una chica como ella. Años después vio la segunda, volvió a sentir ese apego y por obra del destino tuvo la oportunidad de trabajar con ella en uno de sus videos musicales. Se hicieron novios y se casaron. Qué interesante historia de amor, la verdad. La escena donde Diane Keaton describe las tragedias de la casa fueron las mismas que le pasaron a su personaje en Baby Boom. Diane Keaton no quería hacer este papel porque no quería ser la de embarazada, a lo cual Steve y Nancy la lograron convencer, con algo de dulces, a lo que escuché ahí por Steve Martin. Martin Shaw tampoco quería hacerla porque se sentía como que muy ridículo en el papel de Frank, pero al darse cuenta que su papel era un poco más serio y otra clase de diversión, decidió no exagerar tanto su acento. Aparte de teñirse el cabello, Martin en esta película también lo hizo en My Blue Heaven.
La taquilla global fue de 103 millones con un presupuesto de 40 millones. No tan exitosa como la primera, pero aún así suficiente para el género y no se diga las rentas que tuvieron. Me fascina la locura de Martin de pintarse el cabello, de que va a ser padre a la edad de los 50 o 60 años, que es muy interesante la verdad, de que vende la casa, luego la deja, luego la recupera, la reunión con sus familias y que su hija se tiene que ir a trabajar, o la secuencia del hospital, de verdad que es muy muy divertida y me trajo mucha nostalgia, que fue un gusto volverla a visitar y más que nada en compañía de mis padres, pues era una de las películas con las que yo miraba a cada rato de niño. Ya tenía como 20 años que no la miraba. La última fue la tercera parte en Zoom que Reese Witherspoon presentó con todo el elenco volviendo, entonces sí me trajo bastante tristeza. Aún así es una joya y me da gusto poderla promover en promover en este espacio que es justamente para recordar aquellas películas que lamentablemente se tienden a olvidar con el paso de las décadas. Ya para cerrar, Coraje bajo fuego. Estoy seguro que muchos no van a estar al tanto de este drama, que es un drama en toda la extensión de la palabra, que pega duro por la cruda realidad en la que se muestra estos eventos militares, sobre la delgada línea entre el bien y el mal, cómo se tiende a volver borrosa en el campo de la guerra, y no solamente en el exterior, sino psicológicamente adentro. Yo no tenía la menor idea de que Coraje bajo fuego fue dirigida por Edward Seawick, el responsable detrás de Diamante de Sangre. Tenemos a Denzel Washington como teniente coronel Nathaniel Serling, papelazo. Meg Ryan como la capitana Emma Walden, también la barra alta. Matt Damon como el soldado Yario, y me costaba trabajo reconocerlo por lo delgado que estaba. Scott Glenn como el reportero Tony Garner, que al principio me caía mal. Sean Astin como sargento Patela, luego esa carita que sigue siendo la misma. Datos curiosos: Matt Damon perdió 40 libras de peso para el papel corriendo 12 millas por día y estuvo bajo supervisión médica después de la filmación. De hecho, le tomó 2 años recuperar su peso por una desregulación que sufrió en su sangre. En esos 2 años conoció a Steven Spielberg y lo agarró para Rescatando al Soldado Ryan, tras verlo en su peso normal, porque tenía sus dudas por lo exageradamente delgado que estaba, y es que sí lo estaba. Denzel se reunió con veteranos de guerra del Golfo para prepararse en su papel, y se nota, la verdad que una lástima que esta película no haya recibido nominaciones y que esté pasando desapercibida. Yo aquí me hago cargo de que no pase desapercibida, sino que tenga un merecido aire en las plataformas de streaming. Debido al miedo que tenía Meg Ryan, se negó a grabar a bordo de un helicóptero, por lo que construyeron uno encima de un autobús y en ese filmaron las escenas en el aire. Ya la última, en donde creo que es Denzel y Meg, en donde ellos dos en sus personajes se miran, esa escena fue la única que ella se atrevió a filmar y fue pues unos segundos. Las escenas de batalla se llevaron a cabo en el rancho Indian Cliff y hasta la fecha lo que quedó permanece como un atractivo turístico que las gentes van y se toman fotos y reviven. La taquilla global fue de 100 millones de un presupuesto de 46 millones. Lo repito de nuevo, no fue el éxito que se hubiese esperado. La propia milicia se rehusó a reconocerla por lo que involucraba, en el sentido de que iba a ser la primera mujer que iba a recibir una medalla de honor, y entre los soldados tergiversaron la historia porque parece que no se lo merecía, y es ahí donde el teniente coronel Nathiel tiene que entrar a investigar quién fue y qué pasó con Emma, pero a la vez él tiene que lidiar con sus propios demonios y hacer las paces con sus familias y compañeros al verse envuelto en lo que pudo haber sido fuego amigable. Y es un trauma duro que pone en riesgo su estabilidad, y es de lo que va Coraje bajo fuego. Como lo dice, estos son diferentes tipos de fuego y es muy importante que
nos pongan a pensar seriamente en algunas consecuencias que podrían desencadenarse o en cómo nosotros como persona podemos lidiar con ellos. Entonces, espero de verdad que les haya encantado Entre Casual Retro este octavo episodio. Espero lo estén disfrutando, que estén teniendo gratos recuerdos, que la nostalgia les traiga una sonrisa y nos encontramos ya después del Ecuador. Este es el octavo episodio de 14. Lamentablemente todo tiene un fin y esta tercera temporada va a ser el fin. Aún así, me da mucho gusto poder compartir estos títulos con ustedes y espero verlos la siguiente semana. Gracias de nuevo, Adrián Andrade. Esto fue Entre Casual Retro.